María Corina Machado Parizca nació en Candelaria, Caracas, el 7 de octubre de 1967. Su madre, Corina Parizca, fue en su infancia y juventud la más destacada tenista del país. Y su padre, Enrique Machado Zuluaga, fue un importante empresario del acero. De sus raíces, tanto paternas como maternas, se desprenden historias relacionadas a la lucha por la democracia. Es tataranieta del escritor de Venezuela Heroica, Eduardo Blanco, y es descendiente de Armando Zuluaga, quien falleció en una rebelión contra el entonces dictador de ese país, Juan Vicente Gómez, en 1929. Siendo la mayor de 4 hermanas, María Corina destacó desde siempre por su liderazgo, y como era muy apegada a su papá y lo admiraba tanto, fue él quien inspiró algunas de las decisiones más importantes de su vida. Mi papá yo creo que siempre sintió así como que le faltaba un varón, ¿no? Y yo dije, no, le voy a demostrar que no hace falta tener varón en la familia, y siempre fui muy cercana a él, en todos los sentidos. Mi papá es mi referente ético. Y bueno, yo creo que en buena medida estudié ingeniería para seguir sus pasos. Pero su mamá también le demostraba que las mujeres podían irrumpir en espacios que en esa época estaban reservados para hombres. No solo había ganado todos los trofeos en el tenis, también aparecía en importantes programas de televisión entrevistando a políticos. Pronto María Corina entendió que los límites solo estaban en su mente. Los valores que le imprimieron en su hogar fueron determinantes para el camino que más tarde tomaría. Aunque su familia tenía una condición económica privilegiada, asegura que siempre le enseñaron el sentido de la justicia y la empatía por las adversidades que pasaban otras personas. Ella misma lo recuerda en esa plática con su mamá. Que tú nos transmitías que de alguna manera quienes más habíamos recibido, más teníamos que dar, ¿no? Y esa conciencia de que va más allá de la generosidad, hay algo de responsabilidad allí, ¿no? Y me siento orgullosa porque al final yo creo que tú fuiste una mujer en una generación que le tocó abrirnos camino. De una manera, en ese sentido, tú nos enseñaste en que no había límites y que no había techo. Y que muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, que te dicen, chica, tú no vas a hacer eso porque eres mujer. Y yo creo que, y yo digo, pero ¿eso qué tiene que ver? O sea, el ser mujer nunca ha sido un límite para mí, ni un obstáculo. Y yo creo que en buena medida por lo que tú nos transmitiste, ¿no? María Corina había hecho una próspera carrera como ingeniera industrial y se había especializado también en finanzas. Había trabajado en Valencia y se disponía a asumir los negocios familiares con su papá, cuando su madre, conmovida por la situación en la que se encontraban niños sin hogar en el Instituto Nacional del Menor, le propuso crear una fundación para ayudarlos. Fue así como ambas crearon, en 1993, Fundación Atenea. Yo resolví meterme en este proyecto, Sofía, porque me pareció que había llegado un momento en que me cansé de los grandes diagnósticos y de los problemas macro. Y yo dije, bueno, si yo no puedo hacer, nadie puede hacer nada macro de la noche a la mañana, yo voy a hacer algo concreto, pequeño, en donde yo sé que puedo hacer una diferencia. Sentí que la trascendencia de cambiar esa realidad, o sea, la trascendencia que le daba a mi vida, poder cambiar la realidad de esos niños, y yo sí confieso que sentí culpa de viviendo tan cerca. A mí me pasó eso. Tú también lo sentiste, sí. de no haberme enterado siquiera antes, sí. O sea, no haber sabido que esta era una realidad. El día que yo visité el centro del INAM con mi mamá y después montamos Atenea, yo no tuve conciencia de que ese día estaba cambiando mi vida para siempre. Ese fue un día que, confrontada a una realidad que yo no conocía, todo mi plan que iba en una dirección hizo así. Yo no puedo seguir viviendo consciente de esta injusticia y no hacer nada. María Corina dice que sintió culpa por haber dejado a su papá y sus sueños de que ella lo acompañara en el mundo de la ingeniería industrial y en sus empresas. Pero tras haber atendido el llamado de las causas sociales, ya no había marcha atrás. En 1999 pasa algo que dará un nuevo rumbo a la vida de esta mujer.
Uno que dice, jamás estuvo en sus planes. Un controversial militar, quien años atrás había tratado de dar un golpe de Estado, llega al poder. Hugo Chávez Frías. Con unos ideales socialistas, empieza a tomar decisiones radicales: expropiación y nacionalización de empresas, censura a medios de comunicación, un discurso político hostil hacia sus adversarios y confrontación con otros países. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones, y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Este edificio de aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde, exprópiese. A medida que yo iba acercándome a esto, el país se iba agravando su realidad. Y yo sí vi lo que aquí podía pasar. Y vi claramente lo que este sistema iba a representar, sin duda. Es por esa visión que tuvo sobre el futuro que María Corina Machado fundó Súmate en el año 2002, una organización que a través de firmas y encuestas consultaba a la ciudadanía sobre su voluntad con relación a los temas importantes del país, y que además organizaba movilizaciones ciudadanas cuando la voz de la gente no era escuchada. Hemos descubierto lo que somos capaces de hacer por lo que amamos tanto: nuestro país, su libertad y nuestra familia. En 2004 lograron promover y ganar un referendo revocatorio para el mandato de Hugo Chávez. Pero al final, el Consejo Nacional Electoral no solo expuso la identidad de las más de 3 millones de personas que habían votado a favor, sino que las persiguieron políticamente y se fueron en contra de la organización, entablando una acusación judicial por las donaciones que recibían. Sin saberlo ni planearlo, había entrado ya al ruedo político. A mí me afecta mucho la injusticia. A veces siento que en los momentos en que pierdo un poco la paciencia es frente a la injusticia. Y hacia mí o hacia cualquiera, ¿no? O sea, no me puedo quedar neutra, no me puedo callar. Eso me ha metido mucho problema. No podemos quedarnos de brazos cruzados sintiendo que el país puede ir hacia un despeñadero, y nosotros como ciudadanos ser observadores, tenemos que ser protagonistas de esto, tenemos que impedirlo. Y ahí surgió y fueron, claro, yo en esos momentos que íbamos dando estos pasos nunca me imaginé hacia dónde yo iba enrumbando mi vida, ¿no? Yo jamás me imaginé que yo iba a terminar dedicado al servicio público, a la política. En el año 2010 presentó su candidatura a la Asamblea Nacional como diputada, resultando en la candidata más votada en ese cargo en la historia de Venezuela. Desde ese puesto se enfrentó sin temores a un poderoso Hugo Chávez. Presidente, tenemos 8 horas ¿8? Escuchando usted describir un país muy distante del que estamos sintiendo todas las mujeres y las madres venezolanas. Y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. Está fuera de ranking. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Pero esa es la verdad. Ya que usted me llamó hasta ladrón, así me llamó ladrón delante del país, no la voy yo a ofender. Águila no caza mosca, diputada. Siendo considerada ya como la adversaria más detestada del chavismo, en 2012 creó su propio partido político, Vente Venezuela, considerado de orientación liberal centrista. En primer lugar, queremos ratificar que vamos a enfrentar al régimen y a cada uno de sus cómplices, vístanse del color que se vistan. Queremos ratificar y anunciar que vamos a enfrentarlos en todos los terrenos. Siendo una de las opositoras más críticas y confrontativas contra el chavismo, se ganó vigilancia de los colectivos de esa agrupación política
ataques en medios de comunicación y hasta golpizas. Solo un mes después de la muerte de Hugo Chávez, en abril de 2013, la diputada del PSUV, Nancy Asensio, la mandó al hospital con una fractura del tabique nasal luego de una feroz agresión en el Parlamento. Ese mismo año, el gobierno expropió la empresa de su padre, Sivensa. Yo estaba a un lado, volteada, tratando de ver, porque habían agredido en ese momento a Julio y a otros diputados, y en un momento que yo medio me volteo, vino esta diputada. ¿Quién es? Nancy Asensio, diputada del Estado Bolívar. Se vino con toda la fuerza y me golpeó en la cara. El diputado Zambrano dice que tenía algo en la mano porque me pegó de aquí a aquí, o sea, me reventó la nariz, la boca y bueno, me tiró al piso porque yo no la vi venir, fue de espalda, fue una cosa totalmente cobarde. En 2014, el chavismo encontró la forma de inhabilitarla de su cargo como diputada y amenazaban con procesarla por el delito de traición a la patria. Le prohibieron postularse a cargos públicos por un año. Ese mismo año se desencadenaron unas protestas masivas en Venezuela que terminaron en la detención del líder opositor Leopoldo López y un intento de Machado por regresar a su silla en la Asamblea Nacional. Finalmente, el régimen apagó las protestas con represión. María Corina Machado siguió en su lucha contra el chavismo, denunciando un fraude en las elecciones de 2018 y consolidando las bases territoriales del partido 20 Venezuela, preparándose para alcanzar un triunfo irrefutable en los siguientes comicios. En octubre de 2023, ganó las elecciones primarias de la Unidad Democrática para ser la candidata presidencial única de la oposición. Muchísimas gracias a todos. Para mí es una enorme emoción, una gran responsabilidad estar aquí con todos ustedes presentes, a los compañeros que participaron también en este proceso y que están aquí acompañándonos de distintas organizaciones políticas y sociales. Mi cariño, mi respeto por una competencia noble y que ha sido un ejemplo de lo que queremos vivir en el futuro y el ejercicio democrático en Venezuela. Empezó su gira de campaña y su popularidad fue arrolladora. La gente miraba con admiración cómo se enfrentaba a los colectivos chavistas que la perseguían y fotografiaban. Ha llegado la hora de una nueva Venezuela, una Venezuela en paz, una Venezuela con instituciones sólidas, empezando por la Fuerza Armada Nacional. Una Venezuela luminosa, una Venezuela segura, donde ustedes van a proteger a toda la sociedad y van a llevar su uniforme con orgullo. Y por donde vayan ustedes, el pueblo las va a ver con respeto, no con miedo, como hoy está ocurriendo. Así que miren al frente, entiendan la hora, ha llegado el momento. O como decía sin miedo que el actual régimen era corrupto y tenía nexos con grupos delictivos. No son elecciones, es un narcofraude y la respuesta es una sola. Su creciente popularidad atemorizó al chavismo, que la inhabilitó para inscribirse, pero ella apoyó la candidatura de Edmundo González e hizo campaña con él para lograr la victoria. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Ahora, liderando las protestas después de lo que denuncia como un mega fraude electoral, se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad y ha dejado claro que teme por su vida, aunque eso, asegura, no la detendrá. Su determinación de liberar a Venezuela del chavismo, sin embargo, ha tenido un costo personal muy alto para ella. Sus 3 hijos se encuentran fuera del país por su seguridad desde hace varios años, y no puede verlos ni compartir con ellos tanto como quisiera. Es una de las grandes cosas que cargo en el alma, ¿no? Hablando con una persona que quiero muchísimo, que ha sido para mí un guía y un mentor hace ya bastantes años, era Germán Carrera Dama, mi profesor. Y él me decía, tú sabes en lo que te estás metiendo, tú sabes
¿quiénes son lo que más va a sufrir? Y entonces le decía, yo. Y me decía, no, la gente que tú más quieres. Esta decisión que tú has tomado y este camino que estás recorriendo, tienes que estar consciente que va a tener un impacto en los que tú más quieres. Y eso me pareció, para mí fue como un golpe, ¿no? Como un sable en el alma, pero yo ya va, pero si yo estoy haciendo esto por ellos, estoy haciendo esto por mis hijos, por lo que yo más quiero, porque quiero que vivan en un país del que se sientan orgullosos, donde puedan desarrollar todo su potencial. Quiero que además que todos los niños de Venezuela tengan las oportunidades que yo le pude dar a mis hijos. Y la verdad es algo que yo no he podido acoplar o calmar. Es una angustia con la que vivo permanentemente. Aún así, convocó a una marcha masiva el 3 de agosto y actualmente es ella quien tiene al chavismo en jaque. Hemos luchado todos estos años para este día y estos son los minutos cruciales, las horas decisivas. Medios internacionales reportan por filtración de fuentes internacionales que Maduro no duerme, no come, anda irritable y grita a sus empleados y a su esposa. Estados Unidos ya habla de apoyar una transición y varios países en el mundo reconocen la victoria de Edmundo González. Venezuela vuelve a tener esperanza una vez más, después de un cuarto de siglo de dictadura, hambre y represión, y la mayoría lo atribuye a su liderazgo y convicción. Para mí esto no es un trabajo. O sea, realmente es una pasión y es una cosa... Es tan maravilloso cuando tú te acuestas cansado después de un día largo, con ganas de que amanezca temprano, de que sea ya de mañana, porque tienes ideas, porque chale, me quedó esto pendiente, no sé cuánto y tal, quiero seguir. Eso es, desde el punto de vista de la vida, es muy gratificante, ¿no? Hacer algo que a ti te gusta y que tú le veas el sentido, la utilidad. O sea, es lo que hace que la vida valga la pena vivirla, ¿no?